el sonido del shofar. Clamar la salvación a través de Yeshua. Proclama y todos canten a Yahweh. Delante de Yahweh. Yeshua sea la cabot, el honor y todo el jalel. Todo Israel vendrá y se postrará delante de su rey. Su rey Yeshua, todos cantarán. El Señor les bendiga a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, a todos los hermanos en la fe, en la emuná, en nuestro Mesías, Yeshua. Asimismo, que el Señor bendiga a todos los amigos y a todas las personas que se puedan conectar en esta tarde-noche, saludándoles a todos por los méritos de nuestro Mesías, Yeshua, y asimismo poder terminar este día de reposo en la presencia del Señor, escudriñando asimismo la palabra del Eterno. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, porque ha sido bueno, porque nos ha guardado, nos ha bendecido en este día de reposo, durante esta semana, y que ahora podemos escudriñar la palabra del Señor y asimismo terminar este día de reposo. Padre eterno, te damos gracias, Rey de Israel, Rey del universo. Eres el Dios de Abraham, eres el Dios de Isaac, eres el Dios de Jacob, Padre. Me presento ante ti junto con todos tu pueblo, tus hijos, todos los hermanos del remanente de Israel disperso entre las naciones. Asimismo, Padre, colocamos nuestras vidas ante tu presencia, Rey. Gracias porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia y nos has guardado, nos has bendecido durante esta semana, Señor, que ha pasado. Día a día hemos podido ver, Señor, tu mano poderosa obrando en cada área de nuestras vidas y bendiciéndonos, Padre. Gracias por este hermoso día de reposo que nos has dado, Señor, y ahora nos disponemos, Señor, a escudriñar tu palabra, Rey. Háblanos conforme a tu Ruach HaKadosh, a tu espíritu de santidad, Padre amado. Habla y toca nuestras vidas, Señor, y dirígenos conforme a tu palabra, Rey. Pido por todos los hermanos, los amigos, Señor, que se conecten o que se vayan a conectar o más adelante puedan mirar, Señor, este video, esta palabra, Señor, que seas tú bendiciendo cada hogar, bendiciendo cada corazón, cada persona, y a través de tu espíritu de santidad, Padre, seas tú guardando, seas tú dirigiendo, Señor, para que así mismo en amor a ti podamos obedecer tu palabra y ser guiados, Señor, por tu espíritu de santidad. Y como tú dices en tu palabra, Señor, bendito y exaltado sea tu nombre, Rey eterno. Bendito y alabado sea tu nombre, amado Padre Santo. Te pedimos, Señor, que perdones, Señor, si hemos transgredido tu palabra, si hemos sido desobedientes a tu palabra, si hemos hecho lo incorrecto ante tus ojos, Señor, perdona y purifícanos, Señor, en esta noche a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Limpia, Señor, lo profundo de nuestro ser, Padre eterno. Límpianos y purifícanos, Señor, para que así mismo podamos ser día a día ese pueblo
Kadosh, ese pueblo santo, Señor, que dice tu palabra que seamos. Gracias, Rey eterno, por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Te damos gracias, Padre amado. Amén. Un saludo muy especial a la hermana Rosana, la Pleyade. El Señor la bendiga, el Señor la guarde. El Señor sea dirigiendo su vida, cada día su vida, su familia a través del Espíritu Santo. O sea, el Señor obrando, amén. Sea el Señor guardándoles. En esta noche vamos a escudriñar la palabra del Eterno y agradeciéndole porque nos ha bendecido, porque en este día hemos estado en el gozo, en la paz del Señor, amén. Y vamos a continuar con el tema de la escritura que estuve hablando el Shabbat pasado acerca del bautismo, ¿verdad? Lo que es en el hebreo se conoce como Tevilá. Vamos a tocar la segunda parte de este tema y que sea el Padre hablándonos a través de su palabra, confirmando su palabra a través de su Espíritu Santo, para que asimismo seamos dirigidos a través de Él, seamos nosotros instruidos por su palabra y llegar al conocimiento de esa palabra que trae vida, que trae fortaleza, que nos llena de su gran amor para sí mismo, en amor al Padre, ser dirigidos como pueblo santo del Señor. Amén, mi hermana, amén. Amén, muchas gracias. Entonces, el bautismo, Tevilá, en el hebreo, ¿cierto? Y si no has visto el bautismo, el video del bautismo que transmití el sábado pasado, te invito para que así mismo puedas escudriñarlo, ya sea por mi página de perfil, por mi perfil de Facebook, por este mismo, o por mi página de Facebook, Escudriñemos la Biblia, ¿cierto? Así mismo está en mi canal de YouTube, Escudriñemos la Biblia, y allí está acerca del bautismo, esta primera parte que vimos, que analizamos, escudriñamos el sábado pasado. Y vamos a escudriñar a continuación, a continuar este tema, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar desde que entra en la escena del bautismo Juan, ¿no? Yohanan, el bautista, ¿verdad? ¿Quién era Yohanan, verdad? ¿Quién era este hombre? ¿De dónde viene? ¿Y cuál es su propósito? ¿Cuál es esa misión, ¿no? De Yohanan, ¿verdad? Acerca del bautismo, si comenzaba desde Yohanan o había algún inicio en la Torá, eso está en el tema pasado. Por eso sería bueno que cuando tengas esa oportunidad escuches, veas y escudriñes allí con la palabra del Eterno en la mano el tema pasado para así pasar a este. Igualmente, si estás conectado en escudriñamos y después pasas al otro tema para así mismo ir entendiendo parte por parte acerca del bautismo, acerca de la Tevilá, ¿verdad? Entonces, vamos en las cartas apostólicas, vamos a las cartas apostólicas en la Biblia, ¿verdad? En el libro de Lucas, la carta de Lucas, las cartas apostólicas o los escritos de los primeros discípulos de Yeshua, el Mesías, en Lucas, Gilel, capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5 dice, en esta versión que es la más común y la más utilizada en las naciones, que es la Reina Valera, ¿verdad? Hay otras versiones, ¿cierto? La versión que tengas, la traducción que tengas a la mano, puedes ir allá en tu casa, donde estés, y así mismo escudriñar, ¿verdad? Si tienes la Torá, si tienes, aún si tienes las cartas apostólicas desde su idioma original, así mismo puedes ir y escudriñar, ¿verdad? Y dice así, dice que Juan, primero que todo vamos a tener algo en cuenta, que Juan era hijo de Zacarías, ¿verdad?
Juan era hijo de Zacarías, y eso está en el capítulo 5. Dice de la siguiente manera: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet, ¿cierto? Ambos eran justos delante de Dios, delante de Elohim, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, ¿verdad? Ambos eran de edad avanzada, dice la escritura, ¿verdad? Y allí pueden seguir analizando y escudriñando. Lo importante era que quería comenzar como Juan era hijo de quién. Entonces dice la escritura que Juan era hijo de Zacarías, ¿cierto? Zacarías, el cual era sacerdote que ministraba en el segundo templo, ¿verdad? En el primer siglo. Y que es hijo de este sacerdote que ministraba en el templo, y por parte de su madre Elizabeth en el hebreo, ella por parte de la madre, ella es descendiente de Aarón, es decir, que ella es descendiente de la tribu de Leví, la madre de Juan, de Johanán el Bautista, ¿verdad? Entonces vemos allí en la escritura que Juan, venía de la línea sacerdotal levita, ¿verdad? Venía de la línea sacerdotal, tanto por parte de su padre, el profeta y sacerdote Zacarías, y también por parte de la madre, quien era descendiente de Aarón. Venía de la línea de la tribu de Leví, la madre de Johanán. Entonces vemos que venía de la línea sacerdotal levita, Johanán. Ahora mire lo que sigue diciendo. Veamos lo que sigue diciendo. Ahí mismo en el capítulo 1 de Lucas, versículo 15, vamos a mirar acerca de Johanán. Versículo 15 dice de la siguiente manera: porque será Gadol a los ojos de Adonai, beberá vino u otro licor, y será lleno... espérame un momento que estoy leyendo un poco mal. Dice, porque será Gadol, será grande a los ojos de Adonai, nunca beberá vino u otro licor, y será lleno del Espíritu Santo, del Ruach HaKadosh, aún desde el vientre de su madre. Dice el versículo 15, ¿verdad? Porque será grande, dice aquí en esta versión. Y aquí, en esta versión que estoy leyendo, dice que será Gadol, ¿verdad? Lo cual también se refiere a grande, ¿cierto? Mire que esta palabra es importante que tengamos algo en cuenta aquí, y te invito a que si algo tomes ahí apuntes, o después que puedas retroceder el video, analizarlo, escudriñarlo con más en comunión con el Padre, con el Espíritu de Santidad. Asimismo, él amplíe más conocimiento a la palabra del Eterno, ¿verdad? Ahora, esta palabra aquí en esta versión dice porque será Gadol a los ojos del Señor, de Adonai, ¿cierto? Y esta palabra Gadol en el griego se pronuncia como mega, lo cual significa grande, literalmente o figuradamente, en ampliación, muy amplia, ¿verdad? Dice así mismo que en el griego esta palabra mega viene de la raíz megistos, lo cual se refiere al más grande o muy grande. También esta palabra mega viene de meison, ¿cierto? Lo cual significa lo mismo. Ahora, esta palabra gadol, ¿cierto? Desde la perspectiva hebrea,
significa grande en cualquier sentido. También podría referirse a alguien insolente, dependiendo, ¿no? Gadol se deriva de Gadal en el hebreo, lo cual significa grande en varios sentidos, como en cuerpo, ¿cierto? Como en mente, como en condición u honor. Grande en todo sentido, una persona amplia, ¿verdad? Esta palabra Gadol, esta palabra, Gadol, también viene de la palabra hebrea Gedil, ¿verdad? Lo cual esta palabra Gedil significa o se define como hilos unidos entre sí en forma de trenza o cuerda, ¿verdad? Como hilos entre sí unidos en forma de trenza o cuerda, como una unión, un cordón, ¿cierto? Se puede decir. Mire que también, es decir, como que este hombre será Gadol, este hombre será quien nos va a conectar a algo, nos va a unir hacia alguien, ¿verdad? Mire que esta palabra Gadol se usaba para también referirse a quiénes, en la Torá, ¿a quién? Al sumo sacerdote, ¿verdad? Lo que se le conoce como el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, el sumo sacerdote eran escogidos, ¿verdad? Y eran ungidos con el aceite consagrado para un propósito de mayor santidad, ¿cierto? Una unción, una espiritualidad, para una mayor espiritualidad, y aún en su vestido eran diferente a la de los demás sacerdotes o a la de los demás levitas, ¿verdad? Lo cual también el oficio del sumo sacerdote, ¿cuál era? Eran los encargados de entrar al lugar santísimo, ¿cierto? Al santo santónimos, o se puede decir al Kadosh Kadoshin en el hebreo, y quien presentaba la ofrenda para la expiación del pecado del mismo y también del pueblo, ¿verdad? Que era la función del sumo sacerdote. Ahora, la palabra está queriendo decir que Juan Yohanan iba a ser grande, iba a ser como, empezando viene de la familia sacerdotal, y aparte de eso no era simplemente un sacerdote, sino que ahora iba a ser grande, es decir, en pocas palabras, sumo sacerdote, ¿verdad? Sumo sacerdote. ¿Cuál es la misión de Yohanan? ¿Cuál es la misión de Yohanan en esta tierra? ¿Cuál fue la misión de Yohanan? Leamos ahí en Lucas capítulo 1, versículo 16, lo que dice. Dice hasta el 17, dice de la siguiente manera. Él hará volver a muchos de los hijos de Israel a Adonai su Elohim, al Señor su Dios. Irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para volver el corazón de los padres hacia sus hijos y a los desobedientes hacia la sabiduría de los justos, para preparar a Adonai un pueblo bien dispuesto, para preparar el camino al Señor. Y mire que esta palabra que está refiriéndose a Elías, a Yohanan en este versículo, en estos versículos, y que dice que tendría el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia sus hijos y a los desobedientes hacia la sabiduría de los justos, ¿cierto? Para preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor, para Adonai, ¿verdad? Lo cual esta palabra aquí hace referencia a lo que está diciendo el profeta Malaquías. Es muy similar a lo que, es decir, se está cumpliendo en Yohanan. Si vemos en lo que dice Malaquías capítulo 4, del versículo 5 al 6, está refiriendo esto mismo, ¿verdad? Se está refiriendo a esto. Ahora, esa era la misión de Yohanan. La misión de Yohanan, el Señor bendiga a Edith Mojica, el Señor la guarde, el Señor sea bendiciéndola a través del Espíritu Santo, sea el Señor obrando
cada área de su vida, su hogar, su familia, ¿cierto? Amén, hermana Edith. Shabbat Shalom, amén. Entonces esa era la misión de Johanán. De Johanán era hacer volver al pueblo hacia el Señor, ¿cierto? Y asimismo preparar camino para el Señor, para Adonai, para el Señor, ¿cierto? Y que tendría el poder de Elías, la unción de Elías sobre él, para asimismo llevar a cabo ese propósito, ¿verdad? Ahora ya vimos que Johanán venía de parte de la familia sacerdotal, tanto por parte de su padre como por parte de su madre, ¿cierto? Y que no solamente eso bastaba, sino que era, en la escritura está diciendo que él iba a ser grande, él iba a ser Gadol, iba a ser sumo sacerdote. Johanán era sumo sacerdote, no precisamente ministraba allá en el templo, en el segundo templo que estaba en ese primer siglo, pero sí era sumo sacerdote y por parte de la familia, por parte tanto de su padre sacerdote como de su madre descendiente de la tribu de Leví. Por eso Juan el Bautista tuvo que venir a través del linaje de Aarón, de la casa del sumo sacerdote. Juan el Bautista fue el último sumo sacerdote de la raza humana que presentaría a Yeshua como el Cordero de Dios, el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo para el perdón de los pecados. Y eso está en Juan capítulo 1 del versículo 29 al 34. Y dice así de la siguiente manera: al día siguiente, Johanán vio a Yeshua viniendo hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta versión dice el Cordero de Elohim que carga el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije: después de mí viene un hombre que fue establecido y comisionado antes que yo, pues él existió primero que yo, ¿verdad? Y yo no le conocía, pero para que él se dé a conocer a Israel, fue que vine a sumergir en agua. Entonces estamos entendiendo, ¿verdad? Fue que él fue, por eso es que él fue llamado a sumergir, fue llamado a hacer volver, a preparar el camino para que asimismo se revelara el Mesías, fuera presentado el Mesías. Y dice: y yo no le conocía, pero para que él se dé a conocer a Israel fue que vine a sumergir en agua. Y Johanán testificó y dijo: vi al Espíritu descendiendo del cielo, al Ruaj, como una paloma, y permaneciendo sobre él. Yo mismo no sabía quién él era, pero el que me mandó a sumergir en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Ruaj, el Espíritu descender y permanecer, este es aquel que los llenará completamente del Ruaj HaKadosh, del Espíritu Santo. Y he visto y he testificado que este es el Ben Elohim, el Hijo de Dios, el Hijo de Elohim, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos ver algo, pero vamos antes a mirar aquí en Marcos capítulo 1, ¿cierto? La carta de este discípulo creyente en Yeshua, Marcos capítulo 1, versículo del 4 al 5, y dice de la siguiente manera: así pues era Johanán el que sumerge en agua, el cual apareció en el desierto proclamando una inmersión que envuelve volverse a Dios, a Elohim, de los pecados, para ser perdonados, ¿verdad? Entonces una de las misiones de Juan era esa: preparar el camino al Señor, hacer que la gente volviera de nuevo al Señor en arrepentimiento. Y dice: la gente venía a él de todo Judá, tal como todos los habitantes de Jerusalén, confesando sus pecados, y eran sumergidos por él en el río Jordán, ¿verdad? Entonces esta era la misión de Johanán, ¿cierto? Como parte de esa familia sacerdotal y como sumo sacerdote, ¿verdad? Y también como profeta, él hacía volver al pueblo que estaba en desobediencia, al pueblo de Israel, en especial de Jerusalén, la casa de Judá, volverse al Señor para preparar camino al Mesías. ¿Para qué?
para conectarnos con el Mesías, para conectar al pueblo de Israel con el Mesías. Por eso hace un momento dije que esta palabra Gadal también viene de la palabra Gedil, lo cual significa hilos unidos entre sí en forma de trenza o de cuerda, como un tipo de un cordón, ¿verdad? Que une, que va unido, ¿verdad? Entre sí. Entonces Johanán nos une o unía al pueblo de Israel hacia el Mesías, ¿cierto? Por eso él fue llamado a sumergir, por eso él fue llamado a hacer esta labor, para que asimismo fuese revelado el Mesías en Israel. Entonces sería el sacrificio, de acuerdo a lo que leímos acá, ¿verdad? De acuerdo a lo que leímos en Juan capítulo 1, versículo 29 al 34, dice que sería el sacrificio para el perdón de los pecados. Entonces, por eso Juan estaba presentando al Cordero de Dios. Cuando Juan ve a Yeshua, él dice, este es el Cordero de Dios, ¿cierto? Que quita el pecado del mundo, dice, presentando al Cordero que iba a ser precisamente para la expiación de los pecados, ¿cierto? Tal cual como hacía el sacerdote o el sumo sacerdote, cuando presentaba el cordero como sacrificio de la expiación del pecado. Asimismo Juan el Bautista estaba presentando, dando a conocer. Sería el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. Por eso Yeshua fue presentado por Johanán como sumo sacerdote, ¿verdad? Asimismo pasando el sumo sacerdocio a Yeshua Mashiach. Asimismo Juan presenta al Cordero como sumo sacerdote, presenta a Yeshua, y asimismo transfiere el sumo sacerdocio a Yeshua, ¿verdad? Johanán, viniendo por parte de la familia sacerdotal, por parte de su padre y por parte de su madre, de la descendencia de Leví, transfiere esa función, ese sumo sacerdocio a Yeshua, y lo podemos ver cuando. Lo podemos ver cuando Yeshua viene a ser bautizado por Johanán, ¿cierto? Viene a ser bautizado por Johanán. Cuando Yeshua es sumergido en las aguas, dicen en la Torá, en Éxodo capítulo 29, versículo 4, que los sacerdotes, ¿verdad? Y que estaba por Moshe estipulado, que ellos antes de ir a ministrar en lo correspondiente al tabernáculo, ellos debían lavarse, debían hacer tipo de lavamiento para sí mismo poder ellos ministrar en la presencia del Eterno. Sabemos muy bien que en Yeshua no habían pecados para purificarse por X o Y, ya sea por hacer purificación por algún purificación física, o ya sea para hacer purificación o sumergirse para perdón de pecados. Sabemos muy bien que en Yeshua no había eso. Pero cuando Yeshua viene a las aguas del bautismo, o viene a sumergirse en las aguas por Johanán, está prácticamente haciendo lo mismo que hacían, lo que estaba estipulado por Moshe en el libro de Éxodo. Asimismo, cuando Yeshua es bautizado, sumergido y vuelve de nuevo, podemos ver que fue confirmado el Ruach HaKadosh en Yeshua. Es decir, que si usted mira allí en Éxodo capítulo 29, en Éxodo capítulo 29, y también está en Levítico, acerca de estas instrucciones para el sacerdote y para el sumo sacerdote, ellos después de lavarse y purificarse para ir a ministrar, ellos eran ungidos con aceite, ¿verdad? Lo que hace referencia a ese aceite de la unción, por el cual era un propósito para servicio allá en lo sagrado del Eterno, ¿verdad? Asimismo sucede con Yeshua. Cuando Yeshua, nuestro Mesías, él es sumergido, hace ese lavamiento allá, y él retorna. Vemos que Juan ve la visión del Ruach HaKadosh sobre Yeshua, siendo asimismo Yeshua ungido,
tal cual como hacían en la Torá los sacerdotes y el sumo sacerdote. Era ungido a través del Ruach HaKadosh. Yeshua era ungido a través del Espíritu Santo, confirmando a sí mismo cuando Yohanan ve en visión descender al Espíritu Santo, al Ruach HaKadosh, sobre Yeshua, de acuerdo a lo que dice Éxodo, Shemot, capítulo 29, versículo 7, cuando eran ungidos con aceite los sacerdotes y el sumo sacerdote, ¿verdad? También podemos ir al libro de Mateo capítulo 3, libro de Mateo capítulo 3, versículo 13, que habla acerca de el bautismo de Yeshua, ¿no? Y dice de la siguiente manera: entonces Yeshua vino de Galilea al Jordán para ser sumergido por Yohanan, por Juan. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: yo debo ser sumergido por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondió Yeshua y le dijo: permítelo, porque estamos obligados a cumplir todas las instrucciones que ha ordenado Adonai, ¿verdad? En otras versiones, y por ejemplo en esta que yo tengo acá, dice de la siguiente manera: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, ¿verdad? Y cuando Yeshua se está refiriendo a Juan, a Yohanan, es necesario que cumplamos toda justicia, está queriendo decir lo mismo. Estamos obligados a cumplir todas las instrucciones que ha ordenado Adonai, que fueron ordenadas a través de Moshe para el sacerdocio, de acuerdo a lo que estaba escrito. Y entonces Juan lo sumergió, Yohanan lo sumergió tan pronto como Yeshua fue sumergido, salió fuera del agua. Y en ese momento los cielos se abrieron y vio el Ruach HaKadosh de Elohim que descendía sobre la semejanza de una paloma y vino sobre él, vino sobre Yeshua, ¿verdad? Confirmando y ungiendo a sí mismo al Mesías y a sí mismo representando, transfiriendo ese sumo sacerdocio a Yeshua y siendo confirmado por el Ruach HaKadosh, ¿verdad? Entonces, a eso se refería cuando dijo Yeshua: debemos cumplir toda justicia, debemos cumplir de acuerdo a lo que está escrito en la instrucción. Ahora, aquí quisiera aclarar algo, porque se nos ha dicho que, bueno, sabemos que los hermanos que conocen la Torá y que están allí caminando, ¿cierto? En el conocimiento de la Torá, de la palabra del Señor, sabemos muy bien y lo entendemos muy bien. Pero me refiero tal vez con los amigos que ven, que escuchan, que están allí escudriñando, y que de cierta forma se nos ha dicho y se nos ha hecho entender que el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, es una paloma, porque aquí dice que el Espíritu Santo descendía sobre Yeshua en forma de paloma. Aquí dice en otras versiones en forma corporal como de paloma, ¿verdad? Entonces pintan allí al Espíritu Santo como una palomita, pintan allí al Hijo y pintan por aquí al Espíritu Santo, y por todos lados aparece el Espíritu Santo en forma como si fuese una paloma, ¿verdad? Pero debemos entender, familia, y tener claro como pueblo del Eterno, que aquí está hablando de una forma, ¿cómo se podría decir para que lo entendamos? No está refiriéndose a algo literal, como que el Espíritu Santo es una paloma y descendió como tal sobre Yeshua, no, sino que es una forma de expresar, ¿cierto? Y precisamente fue algo acerca de lo que Juan vio para confirmar realmente al Mesías, ¿verdad? Para confirmar al Mesías. Entonces Juan vio esa visión, que algo que revoloteaba el Ruach HaKadosh sobre Yeshua, pero dice que era como paloma, o a la semejanza de una paloma, ¿verdad? Pero no quiere decir que el Ruach HaKadosh sea una paloma, como hoy día se interpreta en muchas partes, haciendo referencia al Espíritu Santo como una palomita pintada allí, ¿verdad? Ahora sí vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué representa entonces el bautismo
al aceptar a Yeshua, ¿verdad? Hemos acabado de mirar quién era Juan, de dónde venía Juan, ¿verdad? Eh, quiénes eran sus padres, quién era él, de dónde venía él, cuál era la misión de él, qué propósito él fue enviado a esta tierra, ¿verdad? Ahora lo vimos ya bautizando a Yeshua, siendo testigo de de esa inmersión en Yeshua y qué representaba esto, ¿verdad? Y qué estaba sucediendo allí. Y lo acabamos de ver por la palabra. Ahora, vamos a mirar algo. ¿Qué representa entonces esta inmersión al aceptar a Yeshua? Al sumergirnos, al creer en Yeshua y sumergirnos, ¿cierto? ¿Qué representa ahora esto, verdad? Y esto representa al Mesías como el Cordero del sacrificio perfecto para el perdón de mis pecados, ¿verdad? Al hacer bautismo, al sumergirme en agua, ¿qué me lleva a hacer eso? ¿Qué nos lleva a nosotros a sumergirnos en agua cuando hemos creído en Yeshua, nuestro Mesías, el que conocimos en ciertos momentos como el Cristo, como Jesús el Cristo, ¿verdad? Y que ya profundizando un poquito más en la escritura y entendiendo desde la perspectiva hebrea, ¿qué representa esto? ¿Qué nos lleva a nosotros a ser sumergidos en las aguas al creer en Yeshua como nuestro Mesías? ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos lleva a hacer eso? La fe, ¿verdad? La fe. La fe nos lleva a nosotros a ser sumergidos en las aguas en nombre de nuestro Mesías o por los méritos del Mesías, quien es el Cordero del sacrificio para el perdón de los pecados, ¿verdad? En el tema pasado, el Shabbat pasado hablaba acerca del bautismo y hacía referencia que habían varios tipos de bautismos, varios tipos en donde las personas se sumergían, y eso ustedes lo pueden comprobar después cuando puedan ver la primera parte de este tema. Y podíamos analizar que hay diferentes tipos de bautismos, desde la Torá o desde la Tanaj, ¿verdad? Y que y que todavía existen estos diferentes tipos de bautismos, pero ahorita estamos hablando acerca del bautismo para el perdón de pecados. Un bautismo, el sumergirnos en aguas al creer en nuestro Mesías para el perdón de pecados, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa? Y es por medio de la fe. La fe nos lleva a creer, y creer en Yeshua nos lleva a obedecer, ¿verdad? Porque la fe sin obra es muerta, dijo el apóstol Shaul en muchas ocasiones, ¿verdad? Y la fe es el creer y obedecer desde la perspectiva de la palabra hebrea, lo cual se refiere a emunaj, ¿verdad? Y eso nos lleva a nosotros a creer en el Mesías de Israel, en Yeshua, y asimismo nos lleva a obedecer siendo sumergidos, representando simbólicamente el sacrificio de Yeshua, ¿cierto? Representando simbólicamente a Yeshua siendo el cordero del sacrificio, ¿verdad? Si lo podemos ver desde la perspectiva de la Torá, cuando el sacerdote, por ejemplo, como lo vimos en el anterior video, las personas se purificaban de acuerdo a la ¿cómo se puede decir? De acuerdo a la impureza física o impureza corporal, y ellos después de pasar su impureza y se purificaban, se presentaban ante el sacerdote, ¿verdad? El cual el sacerdote recibía unas ofrendas y las presentaban del Eterno, y entre esas el sacerdote hacía un tipo de sacrificio, tanto para el perdón de los pecados, como también para que esa ofrenda o ese sacrificio fuera acepto, y otro para que la persona fuera totalmente purificada y volviera nuevamente a ser injertada al pueblo de Israel, o fuera nuevamente acepta por el Eterno, ¿verdad? Después de limpiarse de esa impureza. Entonces podemos ver inclusive desde la Torá que el pueblo de Israel, el sumo sacerdote, era quien entraba al lugar santo, al lugar santísimo, ¿verdad? A presentar cada año este cordero
el cual representaba la expiación de los pecados, tanto de esa persona como del pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, este bautismo, el sumergirnos, ¿cierto? En las aguas y hacer este tipo de purificación es para el perdón de las transgresiones. ¿Por qué? ¿Por qué es para el perdón de las transgresiones? Porque esta inmersión que se hace es diferente a las demás inmersiones. ¿Por qué? Porque esta está representando, ¿cierto? Está representando ese cordero de expiación, el cual debía haber sido sacrificado o el cual se sacrificaba en la Torá o en los tiempos de nuestros antepasados, ¿verdad? Pero ya llegando Yeshua, y Yeshua siendo ese representante de ese cordero, ¿verdad? De ese cordero de expiación. Entonces, por eso es que esta inmersión, este sumergirnos en las aguas, al creer y por la fe en nuestro Mesías, es para eso. Es por medio del cordero. Antes era por medio de un cordero animal, ¿verdad? El cual se hacían las expiaciones de las transgresiones. Ahora Yeshua viene a ser ese cordero. Yeshua viene a ser ese cordero. Ahora Yeshua viene a ser ese cordero y ahora el perdón de las transgresiones es a través de Yeshua, al sumergirnos en las aguas para el perdón de las transgresiones o para la expiación a través de Yeshua, ¿verdad? Ahora debemos entender o tener claro que este bautismo, ¿verdad? Lo cual, como lo dije en el video pasado, del griego esta palabra es baptizo, ¿cierto? Y del hebreo es tevilá, lo cual van conectadas y representan lo mismo, sumergir, representan un sumergir totalmente completo en aguas, ¿cierto? Y debemos entender que este bautismo confirma la fe en nuestro Mesías, ¿cierto? Confirma la fe, es decir, creo y por esa fe en Él, esto me lleva a mí a sumergirme en las aguas para el perdón de mis transgresiones, para la expiación, ¿verdad? Y es a través del Mesías, a través de Él. Ahora debemos entender algo claro porque en realidad ha sido muy transgiversado el bautismo, la tevilá, como lo quieras llamar, bautismo, tevilá, como lo quieras llamar, esto ha sido muy transgiversado, ¿cierto? Ha sido muy transgiversado en muchos lugares, en muchas partes, ¿verdad? Entonces, como primer punto vamos a entender algo claro, que aunque en la escritura dice que Yohanan sumergía, ¿verdad? Y que él fue llamado para sumergir, en realidad Yohanan era, o lo que representaba Yohanan, era que era testigo de los que venían en arrepentimiento a sumergirse en las aguas para purificación, ¿cierto? Asimismo para purificación. Podríamos, por ejemplo, en el versículo que leímos, que dice que Yohanan, a través del bautismo, de las inmersiones de Yohanan, era para arrepentimiento y para el perdón de los pecados, ¿cierto? Y muchos como que cuestionan, ¿cómo así? Entonces antes de Yeshua, antes del bautismo, ¿cierto? Y lo cual está representado en Yeshua antes de ese bautismo, entonces la gente recibía perdón de pecados por el bautismo de Yohanan, ¿verdad? Pero podemos entender algo, que este bautismo, que la gente se arrepentía y se limpiaba de sus impurezas al sumergirse en estas aguas y que Juan era testigo de esto, ¿verdad? Pero ¿cómo era el modo del perdón de los pecados? Lo que acabé de decir, de acuerdo a lo escrito en la Torá, el cordero, ¿verdad? De expiación. Era de esa manera, ¿verdad? Pero aquí mediante este bautismo, Juan era testigo, las personas venían, se arrepentían de corazón por las impurezas, por la desobediencia al Padre, volvían nuevamente al Señor y ellos mismos se sumergían y Juan era testigo de esa inmersión.
Juan era testigo. Juan hacía volver al pueblo al Señor, que se arrepintiesen, y asimismo era testigo, ¿cierto? Él llamaba al arrepentimiento y hacía volver el corazón de Israel a su Dios, a su Elohim. Pero él era testigo de estos bautismos. Él era testigo. Inclusive desde la Tanaj podemos analizar y escudriñar, y de acuerdo a lo que escudriñamos en el Shabbat pasado acerca de este mismo tema, la primera parte de este tema, pudimos escudriñar acerca de esto que yo estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué yo estoy diciendo que Yohanan era testigo? Yohanan no agarraba a las personas y las sumergía, él era testigo. Las personas llegaban y se sumergían a sí mismas en las aguas, ¿verdad? Y él era testigo. Y eso está fundamentado de acuerdo a lo que dice la Tanaj, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la Tanaj. ¿Por qué lo digo? Si miramos muy bien, de acuerdo a lo que dice la Tanaj y de acuerdo a la historia del rey David con Betsabé, Bathsheba, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Bathsheba? Cuando el rey David se asomó por los lugares exteriores del palacio y la vio de lejos a ella, ¿verdad? Ella se estaba purificando de su impureza de menstruación, de acuerdo a lo que dice la palabra del Eterno, ¿cierto? Eso era lo que estaba haciendo Bathsheba, y ella misma se estaba sumergiendo, ella misma se estaba haciendo esa inmersión o ese bautismo de purificación. A ella nadie la estaba sumergiendo, precisamente ella lo estaba haciendo conforme a lo que estaba escrito en la Torá, ¿cierto? Asimismo podemos ver acerca del profeta Eliseo. El profeta Eliseo, cuando Naamán viene a que el profeta Eliseo le ayude, haga algo de acuerdo a esa enfermedad que él tenía, ¿cierto? ¿Qué pasa con el profeta Eliseo? Le envió el mensajero para que Naamán mismo fuese y se purificara en el Jordán, ¿cierto? Hiciera ese bautismo o esa inmersión para sí mismo él ser sano. Purificarse físicamente y asimismo ser sano de la enfermedad que él tenía. Pero no vemos en ningún lado al profeta Eliseo sumergiendo directamente a Naamán. Asimismo podemos ver también, porque dije en el video anterior que la casa de Judá, la amada casa de Judá, ellos también practican tevilá, la inmersión. Ellos también practican la purificación de acuerdo a lo que está en la Torá y muchos aspectos, y es lo mismo. Ellos no sumergen, ellos no agarran, las personas mismas entran a la midve, que es como se puede decir y se conoce como hoy día como el estanque bautismal o la pila bautismal, ¿verdad? Pero que esa mikve era donde el agua corría, no es un estanque lleno de agua solamente, sino que el agua corría. Entonces ellos se purifican a sí mismos también de acuerdo a lo que está escrito en la Torá, ¿verdad? Que es algo muy distinto a lo que hoy día se ve dentro de muchas partes, dentro de muchos lugares donde agarran a las personas y las sumergen, las meten allá las sumergen directamente una persona allá al agua, y eso es algo que no está estipulado y no era así de esa manera, sino que era que las personas mismas se sumergían en la migbe para purificación, ¿verdad? Podemos también notar aquí respecto a eso un pequeño ejemplo. ¿En quién? En el apóstol Shaul. Y esto ya lo he dicho muchas veces, ¿cierto? Y lo he repetido en muchos transmisiones acerca del apóstol Shaul. ¿Quién era Shaul, cierto? Un rabino judío del grupo de Yehudín de la secta de los fariseos, ¿cierto? El cual conocía muy bien la Torá, tanto la Torá dada por Moshe, la Tanaj, y también fue instruido bajo los pies de Gamaliel, dice la escritura, ¿verdad? El cual Gamaliel es un rabino, y fue un rabino muy reconocido en el primer siglo, en la casa de Judá, ¿verdad? Entonces podemos ver que practicaba Shaul de acuerdo a lo que estaba en la Torá, él lo practicaba, ¿cierto? Pero cuando Shaul tiene un encuentro con Yeshua, el Mesías, ¿qué es lo que sucede? El Señor bendiga a Freezer Rolón, el Señor lo guarde y el Padre sea bendiciendo cada día su vida. Asimismo la hermana
la hermana la mire, Rachel, amén. La hermana Rachel, el Señor la bendiga, la guarde, su vida, cada día de su vida, el Señor sea guardando cada día de su vida, ese hermoso bebé que viene en camino, que el Señor sea colocando su mano poderosa y obrando para que todo resulte bien, amén, y sea el Señor bendiciendo su esposo, su hogar, cada área de sus vidas sea bendecida por el Padre, ¿verdad? Entonces podemos ver que cuando Pablo, el apóstol Shaul, tiene ese encuentro con Yeshua, ¿verdad? Esa luz que resplandeció sobre él, vemos que él cayó ciego y que los acompañantes que iban con él lo llevaron a Damasco, fueron los que lo llevaron a Damasco, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando él está en Damasco? Y esto ya todos lo sabemos, ¿verdad? Que el Señor envía a un hombre, eso está en Hechos capítulo 22, en las cartas apostólicas de Hechos capítulo 22, versículos 12 al 16, ¿verdad? Y mire lo que dice este hombre cuando va y visita a Shaul, mire lo que dice Ananías, ¿verdad? Cuando Shaul recobra la vista, un hombre llamado Ananías, un seguidor observante de la Torá, que altamente estimado por la comunidad judía, Yehudín, allí en ese lugar donde estaba en Damasco, vino a mí, dice Shaul, se paró a mi lado y dijo, hermano Shaul, recobra la vista, y en ese momento recobré la vista y le vi, ¿cierto? Palabras del apóstol Shaul en esta carta apostólica. Él dijo, el Elohim de nuestros padres determinó de antemano que conociera su voluntad. Veas al justo, al Sadek en hebreo, y oiga su voz, porque le serás testigo para todos de lo que has visto y oído. Así que ahora, ¿qué estás esperando?, le dijo Ananías a Shaul de Tarso, el apóstol Pablo. Levántate y sumérgete, y que tus pecados sean lavados al mismo tiempo que invocas su nombre, ¿cierto? Estaba hablando acerca de esta inmersión a través del Mesías, esta inmersión al haber creído en el Mesías o al haber tenido ese encuentro con Yeshua, ¿verdad? Pero ahí no vemos a Ananías que le dice, ven que te voy a sumergir, no, sino que él le dice, ¿qué estás esperando? Levántate y sumérgete, y que tus pecados sean lavados al mismo tiempo que invoca su nombre, ¿verdad? Y sabemos muy bien que como Pablo venía de la tribu de Judá, era un rabino muy experto en la Torá y entendía muy bien, y ahora con este encuentro con Yeshua, él hacía de acuerdo a lo que estaba en la Torá. Tal vez él hacía bautismos de purificación de acuerdo a lo escrito en la Torá, pero en este caso es diferente, siendo un rabino y ahora que no creía en Yeshua, pero tras de este encuentro viene a creer en Yeshua como el Mesías, era necesario que él recibiera este bautismo, esta inmersión, por los méritos de Yeshua el Mesías para el perdón de las transgresiones, siendo Yeshua ese cordero, como ya lo he venido diciendo, simbolizando eso, el cordero de Dios, el cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces ya podemos entender desde aquí que la persona misma se sumerge después, es decir, la persona al invocar el nombre Kadosh, el nombre en el cual es de acuerdo al bautismo, ¿verdad? Ella misma se sumerge para el perdón de la transgresión, por el sacrificio del madero. No sé si hay alguna pregunta, alguna pregunta para los hermanos, o si está quedando claro, si estamos entendiendo lo que estoy aquí diciendo, o si hay alguna pregunta, ¿verdad? O los amigos que se han conectado. Entonces podemos ver algo que el apóstol Pablo se refirió. Si hay alguna pregunta la puedes escribir, si hay algo allí, o si hay algo que no ha quedado claro, igual lo puedes escribir, así mismo podemos responder, ¿cierto? Entonces vamos a ver algo que el apóstol Pablo dijo. Vamos a ver algo en la carta apostólica del apóstol Pablo a los creyentes en Éfeso, ¿cierto? La carta de Efesios capítulo 4, versículo 5. Vamos un momento
a leer qué dice el apóstol Pablo allí. Vamos a leer. ¿Por qué? Porque yo desde el video anterior, que es el primer tema, la primera parte del bautismo de Tevilá, he venido hablando y aquí también lo he confirmado acerca de los diferentes tipos de bautismo, de inmersión, ¿cierto? Y que en este caso estoy hablando acerca del bautismo de el que practicaba Yohanan y ahora el bautismo de Yeshua, nuestro Mesías, y asimismo el bautismo a través del sacrificio de Yeshua, simbólicamente representando el sacrificio del Mesías, ¿verdad? Y mire que en Efesios capítulo 4 versículo 5 dice de la siguiente manera. Desde el versículo 4 dice, hay un cuerpo, en esta versión dice, hay un cuerpo, lo cual se refiere a un pueblo. Hay un pueblo y un espíritu, un ruaj, así como cuando fueron llamados a una misma esperanza. Y hay un Adón, es decir, un Señor, una emuná, una fe y una inmersión, ¿verdad? Y muchos llegan aquí a este versículo de la Escritura, de la carta de Pablo, a los creyentes en Éfeso, los que creían, de los gentiles que creían en Yeshua en Éfeso. Él les escribe esto, ¿verdad? Que hay un Señor, de acuerdo a lo que está en la Torá, oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, Adonai nuestro Señor es el único, ¿verdad? Hay una fe, ¿verdad que sí? Que esa fe viene conectada desde los patriarcas, desde lo que hablaron los profetas, desde lo que fue confirmado por el rey David, ¿cierto? Y ahora a través de los apóstoles, una fe, una misma fe, hay un Señor, hay una misma fe, y hay una inmersión. En esta versión de que tengo, dice hay un bautismo, ¿verdad? Y él está diciendo hay una inmersión. Pero en este caso podemos entender que Pablo aquí no se está refiriendo que solamente está este solo bautismo, esta sola inmersión, y que no hay más. No, sino que lo podemos entender de la siguiente manera, familia. Es decir, están los bautismos o está el sumergirme para purificación física corporal, como lo dice la Torá, pero que en este caso, esta inmersión o el sumergirme a través de la fe en Yeshua como sacrificio perfecto para el perdón de mis pecados, este es un solo bautismo. No sé si me entiendes, no sé si me hago entender. Este es un solo bautismo. El bautismo, la inmersión o el sumergirme por los méritos de Yeshua, el Mesías, ¿cierto? Para el perdón de mis transgresiones, es un solo bautismo, viene a ser uno solo, el cual es el que nos limpia, viene a ser ese cordero que se sacrificaba, ¿verdad? Para la expiación. Asimismo Yeshua, ¿por qué? Porque dice que Yeshua murió una vez y para siempre. Yeshua vino una vez y fue ese sacrificio perfecto una vez y para siempre, ¿verdad? Entonces, este tipo de bautismo, de tevilá, de inmersión, por los méritos de Yeshua, del Mesías, de Israel, ¿verdad? Es uno solo, pero no está descartando los demás bautismos, no está descartando las demás inversiones, ¿verdad? Es decir que... Y referido a esto, es decir que ya no se necesita un cordero animal para el perdón o la expiación de los pecados como estaba escrito en la Torá, ¿cierto? Sino que ahora el Mesías venía a ser ese cordero y a través de él nuestras transgresiones son expiadas o son perdonadas, ¿verdad? A través de Yeshua. Ahora yo hago una pregunta y no sé si alguien me pudiera responder, escribirla. Me gustaría, no sé. Ahora, esta inmersión, el sumergirme ahora por los méritos del Mesías, ¿verdad? Como ese sacrificio, como ese cordero que expía, que perdona mis transgresiones, esa inmersión elimina las demás inmersiones de purificación para purificación física, como lo vimos en la Torá. ¿Qué me dicen ustedes? No sé si alguien me puede responder. Esta inmersión, este bautismo, ¿verdad? Para expiación de mis pecados a través de la fe en Yeshua, elimina las demás inmersiones de purificación,
las elimina, las quita, como que se hace esto y listo, no hay más. ¿Sí la elimina o no las elimina? No sé qué me dicen ustedes. No sé si tienen una respuesta. Es decir, que como ya hicimos este bautismo, ya nos sumergimos a través de este bautismo y la fe en nuestro Mesías, entonces ya no debo hacer más inmersiones, solamente es este, no debo hacer más como de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá, o sí se debe hacer. ¿Quedó eliminado o no quedó eliminado? No sé qué me dicen, ¿verdad? No sé si hay alguien que me pueda responder. ¿Queda eliminado? ¿No queda eliminado? Podría haber una posibilidad o no hay posibilidad. Porque es que, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿por qué lo digo? Porque es que lo que pasa es lo siguiente. En algunas partes y en muchas partes, donde se enseña la palabra y se predica la escritura, ¿verdad? Utilizan solamente este bautismo, ¿verdad? En Cristo. Bueno, hay muchas partes, ¿cómo lo puedo decir? Hay varias fórmulas de bautismo en muchos lugares, ¿cierto? Cuando creen en Cristo, en Jesús, en Cristo, y etcétera, en muchas partes. Y dicen, te bautizo de esta forma, otros dicen de la otra forma, y otros aquí, pero solamente practican ese tipo de bautismo, el cual representa pues lo mismo, pero no practican más ningún tipo más de bautismo, ni de inmersión, ni nada, de acuerdo a lo que está escrito en la Torá. ¿Ya? A lo que me refiero. Entonces por eso yo hago la pregunta, porque hoy día se hace de esta manera y listo, no hay más, ¿verdad? Pero podemos ver en algo en la carta apostólica de Hechos capítulo 24. Vamos un momento allí y podemos mirar algo. En Hechos capítulo 24, ¿qué dice? Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24, versículo 16 al 18, ¿verdad? Y aquí dice como un título, defensa de Pablo ante el gobernador Félix, ¿verdad? O defensa de Pablo ante Félix, ¿verdad? ¿Cuál era un gobernador en ese primer siglo en Israel, en Judá, en Jerusalén, ¿verdad? Y miren lo que dice el versículo 16 del capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles. El Señor bendiga a Fabio Villa, el Señor lo guarde y sea bendiciendo cada área de su vida. Un saludo muy especial para usted, para Liliana. El Señor sea bendiciéndoles en toda área de sus vidas, dirigiéndoles a través del Espíritu Santo. Entonces, Hechos capítulo 24, versículo 16 dice de la siguiente manera. Ustedes lo pueden leer en sus casas desde la Biblia que tengan, ¿verdad? Tengo una versión que dice, en verdad pues, por esto siempre procuro tener una conciencia limpia ante el rostro de Elohim, ante el rostro de Dios y ante los hombres. Durante muchos años he venido a los hijos de mi pueblo para distribuir donativos y ofrendas, ¿verdad? De acuerdo a lo escrito en la Torá. Estas personas me encontraron en el templo cuando me purifiqué. Yo no estaba en una multitud ni en un motín. Es decir, que él no estaba con alguna turba ni con un alboroto, ¿verdad? En ese momento, sino que se encontraba en el templo. En estas versiones dicen que se encontraba en el templo purificándose, ¿verdad? Que se encontraba... Sí, que lo hallaron purificado en el templo, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí, y esto tiene un contexto muy bonito, ¿verdad? Porque tiene un contexto muy bonito de acuerdo a lo que se refiere a lo que Pablo está hablando aquí, ¿verdad? Pablo está hablando aquí y tras de eso hay un mensaje profundo acá, pero no sé si... Perdón, no, creo que se me va mucho el tiempo después para poderlo explicar, porque me desviaría un poco más del tema, ¿verdad? Pero podemos ver que el apóstol Pablo aquí lo encontraron purificándose en el templo. Al apóstol Pablo lo encontraron purificándose allá en el templo cuando los judíos, los Yehudim que no creían en Yeshua, lo tomaron allá y lo golpearon y formaron alboroto, ¿verdad? Por algo que se decía de él, del cual no es cierto, que está escrito en la palabra. Entonces,
El apóstol Shaul ya lo vemos que hacía tiempo cuando tuvo ese encuentro con Yeshua y cuando Ananías fue allá a orar por él para que él recobrara la vista, Ananías le dijo, bueno, ¿y qué estás esperando? Levántate, sumérgete y lava tus pecados invocando el nombre del Mesías, ¿verdad? Para el perdón, haciendo bautismo para la expiación de los pecados. Pero ahora en este momento encontramos al apóstol Pablo haciendo en el templo purificación, inmersión de purificación, de acuerdo a lo escrito en la Torá, ¿verdad? Entonces, por eso yo pregunté hace un momento que si esta inmersión ya eliminaba las demás inmersiones. No, lo que pasa es que esta inmersión es una sola para la expiación de las transgresiones, ¿verdad? Como ese cordero. Pero, de acuerdo a lo que está en la Torá, hay que hacer la purificación, los bautismos de purificación de acuerdo a lo que está escrito en la Torá, ¿verdad? Entonces Pablo fue al templo a purificarse de acuerdo a lo escrito en la Torá. Pues a través del bautismo, de la inmersión, hay pecados. A través de la fe en el Mesías, hay perdón de pecados. A través del nombre o los méritos del Mesías, y a través del Mesías es que hay salvación, ¿verdad? Hay salvación a través del Mesías, pero este bautismo simboliza eso precisamente, ¿verdad? Por eso debemos como pueblo del Señor sumergirnos en agua. Uno, para purificación, para la purificación física o corporal de acuerdo a lo escrito en la Torá, ya que el apóstol Pedro se refirió también en una de sus cartas, ¿cierto? Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 21. Y el apóstol Pedro aquí en esta carta, en este versículo, él precisamente confirma esto que yo les estoy diciendo. Lo confirma, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora os salva, no por remoción de la inmundicia de la carne, sino como respuesta de una buena conciencia hacia Elohim o hacia Dios, por medio de la resurrección de Yeshua el Mesías, ¿verdad? Pero entonces si vemos en unos capítulos anteriores, desde el verso 19, desde el verso 20, ¿verdad? Él se está refiriendo que el bautismo, dice, el bautismo que corresponde a esto, el bautismo que corresponde a esto, se está refiriendo, y él hace allí en esos versículos anteriores una referencia a lo que sucedió en la Torá, a lo que está escrito en la Torá con Noé. Él hace una referencia a eso, ¿verdad? Cómo fueron destruidos, ¿cierto? Y cómo a través de esta arca se salvaron 8 personas, ¿verdad? Y fueron... Creo que volvimos, se me había interrumpido la transmisión, ¿verdad? Entonces el apóstol Pedro en esta carta dice que ahora esto representa a sí mismo el bautismo a través de Yeshua. Y dice que el bautismo que corresponde ahora a esto os salva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está representando a Yeshua, salvación, ¿verdad? Está representando perdón, salvación, redención. Entonces dice, y hay una parte que dice allí, no por remoción de la inmundicia de la carne, sino como respuesta de una buena conciencia hacia Dios por medio de la resurrección de Yeshua el Mesías, ¿verdad? Entonces, este bautismo, esta tevilá, el sumergirnos, ¿verdad? En este bautismo por la fe en Yeshua, dice que os salva, ¿cierto? Trae salvación, ¿por qué? ¿Por qué trae salvación? Porque representa el sacrificio de Yeshua, de expiación, de perdón, ¿verdad? Y que precisamente este bautismo no quita las inmundicias, o aquí lo dice, las inmundicias en esta versión, ¿verdad? Pero en sí son las impurezas de la carne. Dice que este bautismo no es que quite las impurezas físicas de la carne, sino como una conciencia limpia ante el Eterno, ¿verdad? A través de la resurrección de Yeshua el Mesías,
Y este es el propósito esta tevilá, ¿verdad? Pero por eso es que es necesario que podamos nosotros como pueblo del Señor hacer tevilá, bautismo o inmersión, de acuerdo a lo que está escrito en la Torá, de acuerdo a las impurezas físicas, tanto del hombre como de la mujer, ¿verdad? También el apóstol Pablo en sus cartas, en una de sus cartas mencionó que este bautismo, acerca de este mismo bautismo, al sumergirnos por los méritos del Mesías, representa por medio de la fe una vida nueva, al sepultar las transgresiones, al expiar las transgresiones, el pecado, ¿verdad? Y eso lo escribió el apóstol Pablo en la carta a los creyentes en Roma, a los creyentes en Yeshua que vivían en Roma, ¿verdad? Capítulo 6, Romanos capítulo 6 dice de la siguiente manera, versículo 4 al 6, dice, por lo tanto somos sepultados con él por tevilá, por bautismo en su muerte, para que tal como por la gloria del Padre el Mesías fue levantado de la muerte, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Es decir, que tipifica esto, este bautismo, ¿verdad? Que lo hacemos, ¿cierto? Esa inmersión que tipifica eso, cuando Yeshua fue levantado de la muerte, pero en este caso, ¿qué tipifica en el pueblo del Señor, en el creyente, en el Mesías, ¿verdad? Dice que para que nosotros caminemos en una vida nueva, ¿verdad? Porque si somos uno con Él en su muerte, también somos uno con Él en su resurrección. Es decir, que a través de este bautismo nos unimos al Mesías. Somos uno con Él, ¿cierto? ¿Muriendo a qué? ¿A qué es que morimos nosotros? Al pecado, a la transgresión. Y uniéndonos al Mesías, siendo unos con Él, aún en su resurrección, ¿verdad? Sabemos que nuestro viejo yo fue muerto con Él para que el cuerpo del pecado fuera destruido y que no seamos más esclavos del pecado. Mire muy bien las palabras del apóstol, ¿cierto? Que está diciendo que nuestro viejo yo, nuestra naturaleza de pecado, nuestra humanidad, ¿cierto? Que es muerto al pecado a través de esta inmersión. Es muerto a él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado, esa naturaleza y esa vida humana, carnal de transgresión, muera, ¿cierto? Muera el pecado, porque el que es muerto es libre del pecado. Entonces, dice él, vea lo que dice él, porque el que ha muerto es libre del pecado, ¿cierto? Porque si al nosotros levantarnos en esta tevilá y ser una nueva vida en el Mesías, ¿verdad? Dejando la naturaleza humana de pecado y de transgresión a un lado, murió, la sepultamos, ¿verdad? A eso se está refiriendo, porque el que ha muerto es libre del pecado, es decir, que ya no vivimos a la misma transgresión e impureza que traíamos en nuestra vida pasada, sino que la dejamos allí sepultada. ¿Para qué? Para levantarnos a ser una nueva criatura en el Señor, a tener una nueva vida en el Señor, ya no de acuerdo a mi carne, ya no de acuerdo a mis deseos carnales, sino en una vida libre para agradar al Señor, ¿verdad? Ahora puesto que hemos muerto con el Mesías, lo que simboliza este bautismo, morir así como el Mesías, fue sepultado a sí mismo. Por eso él hace esta unión de este bautismo al Mesías, ¿verdad? Y eso es lo que tipifica este bautismo en el Mesías, en la fe en él. Dice que estamos seguros de que también viviremos. Ahora, puesto que hemos muerto con el Mesías, estamos seguros que en él, de que también viviremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así mismo como sepultamos nuestra vieja naturaleza de pecado, el cual quería yo agradar a mi carne y desobedecer al Eterno, ahora a través de este bautismo, esta tevilá, esta inmersión, ¿verdad? Sepultamos eso, dejamos morir a nuestra carne, a nuestro yo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que así mismo pudiésemos estar seguros de que también viviremos con el Mesías, ¿verdad? Como nueva vida en el Mesías. Así también lo dijo el apóstol Pablo en la carta que le envió a los colosenses, a los creyentes en Colosa, en el capítulo 2, versículo 11, dice de la siguiente manera, en adelante, dice,
En él también fuisteis circuncidados, con la circuncisión que no se hace a mano al anular del cuerpo el control de la vieja naturaleza pecaminosa a través de la circuncisión del Mesías, ¿verdad? Entonces, en el tema acerca de la circuncisión, la Berit Milá, yo expliqué esta parte, ¿verdad? Pero aquí también está diciendo el apóstol Pablo en esta carta a estos creyentes en Colosa, en Grecia, ¿verdad? Que asimismo representa y tipifica este bautismo, ¿verdad? Esa fe en el Mesías, el cual me lleva a mí a hacer la tevila, a hacer esa inmersión de expiación de mis transgresiones, ¿verdad? Y asimismo dice que fuiste circuncidados con la circuncisión que no se hace a mano al anular del cuerpo el control de la vieja naturaleza, al deshacernos de esa vieja naturaleza, al deshacernos del pecado, de lo que al Señor no le agrada, ¿verdad? Y que eso es a través de la circuncisión del Mesías, ¿verdad? Pero esa circuncisión va a través de la circuncisión del corazón, y eso yo lo expliqué en este tema acerca de la Brit Milá, hablando acerca de la circuncisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de el Mesías, a través de él, hay una circuncisión en nuestra vida, ¿verdad? En nuestro corazón. Y sigue diciendo el apóstol, fueron sepultados juntamente con él al haber sido sumergidos en el bautismo o en la tevilá. Y juntamente con él también fueron resucitados por la fe de Adonai que se manifestó cuando levantó a Yeshua de los muertos, ¿verdad? Es simbólico, hace referencia a este bautismo, hace referencia de acuerdo a lo que Yeshua vivió, ¿cierto? Dice, Él te dio vida con el Mesías, a ti, que estabas muerto por tu pecado y por la incircuncisión de tu naturaleza humana, pecaminosa, y perdonó todos tus pecados, ¿verdad? ¿Por qué Él hace referencia a esto también? Porque hay una parte donde dice que Yeshua, siendo sin pecado, siendo ese cordero sin mancha, dice que el Eterno lo hizo pecado. ¿Para qué? Para sí mismo expiarnos a nosotros, perdonarnos de las transgresiones a nosotros, siendo puros, siendo limpios, sin pecado, ¿cierto? Fue impuro para, a través de él, nosotros fuésemos expiados, nosotros fuésemos perdonados de nuestra transgresión. Y es lo que está confirmando aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque dice, él aniquiló la sentencia de muerte que por decreto había contra nosotros, ¿cierto? La cual nos condenaba, liberándonos de ella y destruyéndola en su muerte en el madero, ¿verdad? ¿Cuál sentencia de muerte que había en contra de nosotros? La ley del pecado, la instrucción del pecado, la consecuencia de la desobediencia a los mandamientos del Eterno, a la Torá, la consecuencia, la desobediencia de yo hacer vivir de acuerdo a mis propios deseos y desobedecer la palabra del Eterno. ¿Cuál es la consecuencia de eso? ¿Cuál es la consecuencia de eso, verdad? La muerte, dice que la paga del pecado es muerte, dijo el apóstol en una de sus cartas, ¿verdad? Y esa era la sentencia para nosotros, es decir, que eso que Yeshua recibió en el madero y todo ese azote y todo lo que Yeshua, ese sufrimiento que él padeció, eso lo merecíamos nosotros debido a la transgresión de nuestros pecados, debido a la desobediencia a la Torá y a los mandamientos del Señor, ¿verdad? Pero dice que Yeshua aniquiló esa sentencia de muerte que había sobre nosotros, ¿cierto? Como consecuencia de la desobediencia. Esa maldición de muerte, de muerte que había hacia nosotros fue la que anuló Yeshua. ¿Cómo? ¿Cómo la anuló Yeshua? Y esa era la que nos condenaba a nosotros. La anuló liberándonos de ella y destruyéndola en su muerte en el madero. Así fue como Yeshua la destruyó, ¿verdad? Para que a través de esto que Yeshua hizo, nosotros fuésemos perdonados y fuésemos nosotros libres de esto que nos condenaba a nosotros, y a través del Mesías podemos obtener este perdón de pecados, este perdón de transgresiones, ¿verdad? Esta expiación de nuestros pecados, y esto se refleja ahora también mediante la tevila, el bautismo, la inmersión a través de Yeshua, a través de la fe en Yeshua. Por eso es que se sumerge por los méritos de Yeshua para el perdón de las transgresiones.
También debemos sumergirnos en agua para la purificación física corporal, la cual es decir que Yeshua nos perdonó de las transgresiones, de nuestros pecados, ¿verdad? Nos libró de la condenación que era para nosotros, ¿verdad? A través del madero, pero nosotros debemos hacer de acuerdo a lo que está en la Torá, de acuerdo a lo que hizo el apóstol Pablo, lo vimos allí haciendo purificación en el templo, ya después de mucho tiempo, después de haber sido sumergido en las aguas, al creer y tener esa fe en Yeshua, el haber tenido ese encuentro con Yeshua, y asimismo lo dijo el apóstol Pedro en una de sus cartas, ¿verdad? Que ahora este bautismo que corresponde a esto, ese bautismo en esas aguas, nos salva. ¿Por qué salva? Porque tipifica a lo que Yeshua hizo, porque es a través de los méritos de Yeshua, ¿verdad? No es cualquier bautismo, ¿verdad? Pero dice que no quitando las inmundicias de nuestra carne, no quitando las impurezas físicas de nuestra carne, sino haciéndonos como una conciencia nueva, ¿cierto? Haciéndonos como una conciencia nueva ante Dios, ante el Padre, ¿verdad? Quitando la maldición que nos condenaba a nosotros, y a través del madero, es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces, podemos mirar que desde la escritura, desde la Tanaj, desde la Torá, desde lo que hablaron los profetas, desde lo que hablaron los apóstoles y confirmaron a través de lo que estaba en la Torá, no existe en la Tanaj, tampoco confirmado por los apóstoles, el sumergir niños. No sé si tienen esa pregunta, ¿verdad? No existe esto ni en la Tanaj, ni en la Torá, ni tampoco fue confirmado por los profetas, ni por Yeshua, ni por los apóstoles, ¿cierto? El sumergir niños en mikve, en hacer inmersión, ya sea para purificación, ya sea para tevilá, ahora en la fe en Yeshua, no existe esto, no existe. Ahora, cuando me refiero a niños, me refiero a bebés, ¿verdad? Porque vemos y en ciertas partes que se bautizan, se les salpica agua a bebés, ¿verdad? Pero esto no está en la palabra, esto no está en la Torá, no está escrito por ningún lado, tampoco fue un mandamiento que fue dado para que se hiciera esto, ¿cierto? No se sumergen a los bebés en agua para purificación, o mucho menos para perdón de transgresiones a través de los méritos de Yeshua, ¿verdad? No se sumergen a los bebés, no está. Lo único que menciona la Torá acerca de los niños es el ser circuncidados al 8º día de haber nacido, ¿verdad? De acuerdo a lo que está en la Torá. Y también podemos notar en la Tanaj que los niños eran presentados los niños, ¿verdad? Eran presentados. No sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Hay alguna pregunta? Podrás decir, bueno, ¿y qué pasa en este caso con los niños? Ellos no se purifican, no hacen tevilá. Los niños, ¿desde qué edad pueden hacer tevilá? Ya sea para purificación de acuerdo a las impurezas físicas del hombre y de la mujer, o para cuando los niños pueden asimismo hacer tevilá, inmersión a través de la fe en Yeshua, ¿verdad? Podemos ver que dentro de la amada casa de Judá hay algo, y que ellos tienen esto, ¿verdad? Que las niñas los niños y las niñas son responsables de sus actos después de cierta edad, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las niñas después de los 12 años, es que y los niños después de los 13 años, es que a ellos se les enseñan los mandamientos, las instrucciones, la Torá, ¿verdad? Después de esta edad es que la casa de Judá lo maneja así. Ellos empiezan a enseñar las instrucciones, la Torá, los mandamientos, las oraciones o rezos, etcétera, ¿verdad? Y a partir de esta edad es que se comienza a enseñar a los niños y a las niñas, ¿cierto? Allá en la amada casa de Judá, ¿verdad? Entonces tú me podrías decir, bueno, y en el caso de nosotros, ¿cómo sería respecto a un niño ya mayorcita, no un bebé, sino un niño ya mayorcita, un niño ya mayor, ¿verdad? ¿Cómo podrían ellos hacer mikve para purificación, verdad? Y algo más lógico de mi humilde opinión y de acuerdo y confirmando lo que está en la Torá, vendría siendo después de que la niña ya en su edad, más o menos después de 13, 14 años, dependiendo, ¿verdad?
llega su periodo de menstruación, porque ya de acuerdo a lo que está en la Torá de la mujer, hacer bautismo de purificación de acuerdo a su menstruación, ¿cierto? Sería lo más lógico. Bueno, en el caso de la casa de Judá, después de los 12, 13 años, ya las niñas después de los 12 años ya tienen ese responsabilidad de sus propios actos, ¿verdad? De sus mismos actos, ya en hacer mihve y asimismo los niños en aprender la Torá. Y en el caso de los niños igualmente, ¿verdad? Cuando ya en su edad 13, 14, 12, no sé, ¿verdad? Dependiendo, de acuerdo a su desarrollo físico, ¿verdad? Asimismo tengan ya esa forma, ese método de lo que el hombre, ¿cierto?, concierne para sí mismo poder hacer purificación de acuerdo a lo que está en la Torá, ¿cierto? Tanto la niña, su periodo de menstruación, hacer tipo de bautismo de purificación, ¿verdad? Y posteriormente, al tener esa fe en Yeshua, al Mesías, como nuestro Mesías, como ese Cordero de expiación, asimismo, entendiendo la Escritura, ¿cierto? Desde que la persona entienda y comprenda, y que es para el perdón de pecados, de transgresiones, y a través del Mesías hay salvación, ya podría hacerse tevila de inmersión, a través de la fe en el Mesías. Asimismo el niño, 13, 14, 15 años, 12 años, no sé, dependiendo, porque como es para perdón de transgresiones, ¿verdad? Y asimismo el niño, de acuerdo a las impurezas del hombre, físicas del hombre que están en la Torá, asimismo purificarse, y de acuerdo a lo que yo había explicado en el tema anterior, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, al respecto. No sé si hay algo que de pronto no entendieron o si quedó claro, no sé, respecto a este tema del bautismo, segunda parte. Si tienen la duda, la pregunta, la pueden hacer. Si quedó claro, igual me dicen, quedó claro, para entender que quedó claro, ¿verdad? En una próxima, que el Señor me lo permita, si el Señor me lo permite, de aquí al otro próximo día de reposo, estaremos continuando con este tema del bautismo desde la perspectiva de la fórmula bautismal que utilizaron los apóstoles, ¿verdad? ¿Cuál fue la fórmula bautismal que utilizaron los apóstoles? Hoy día se enseña un bautismo en ciertas partes, en ciertos lugares donde se enseña la palabra del Señor de una forma, otros de otra forma, ¿verdad? Por aquí, por allá, de otros métodos. Y la idea es que podamos entender por la palabra cuál fue la fórmula que fue estipulada por Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Ese mandamiento que le dio a los apóstoles. Y asimismo esa fórmula de bautismo, de inmersión, que fue transmitida a través de los apóstoles de Yeshua, el Mesías, a todas partes donde iban anunciando estas buenas nuevas del reino y presentando a Yeshua como el Mesías de Israel, ¿verdad? Y que podamos entender y tener claro este tema, y asimismo tocar un poco acerca del bautismo en el Ruach HaKadosh, el bautismo en el Espíritu Santo, que también mencionó Juan, en uno de los versículos que vimos. Entonces, si no hay alguna pregunta, entonces vamos a terminar, dar por término ya este día de reposo, ¿verdad? Y quedamos terminado. Entonces, el Señor habló a Moisés diciéndole: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Entonces el Señor les bendiga a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, a todo el pueblo del Señor. El Señor les guarde, que tengan un inicio de semana en la presencia del Señor, en el gozo del Padre, dirigidos por el Espíritu Santo del Eterno, y en amor al Eterno sigamos allí fortalecidos en su palabra, en comunión con el Padre, fortalecidos. A todos los amigos, el Señor les bendiga, les guarde, el Señor sea obrando en sus vidas y puedan llegar también a ese conocimiento de la palabra del Eterno, para así mismo unirse
como pueblo del Señor, unirse a ser pueblo del Señor, unirse también a ser parte de este pueblo santo, ¿verdad? Que está esperando el retorno de Yeshua, nuestro Mesías. Shabbat Shalom, bendiciones para todos, el Señor les bendiga y les guarde. Shalom.